La caverna de los antepasados de Lobsang Rampa, capítulo 5. Atravesé rápidamente los corredores, doblando las esquinas a toda velocidad, poniendo en peligro la seguridad de aquellos que se cruzaban conmigo. Un viejo monje me sujetó al pasar, sacudiéndome con fuerza. No está bien que te dejes dominar por esa prisa, hijo, me advirtió. Es indecorosa e impropia de un auténtico budista. Luego me miró a los ojos y reconoció en mí al discípulo del Lama Mingyar Dondup, emitiendo un sonido inarticulado que sonó como un ul. Me soltó como si mi contacto lo hubiera quemado y se marchó rápidamente. Yo seguí mi camino, ya más reposado. Me detuve en el umbral de la habitación de mi maestro tan súbitamente que estuve a punto de caer al suelo. Mi conciencia me estaba jugando una mala pasada. ¿Qué era lo que había hecho? O mejor dicho, ¿cuál de mis numerosas faltas había sido descubierta? Los superiores no solían esperar a los muchachos a no ser que fuera necesario comunicarles alguna mala noticia. Mis piernas temblaban. Busqué en mi memoria intentando recordar algo que pudiera determinar mi expulsión del Chakpori. Uno de los superiores me contempló sonriendo con una cordialidad de iceberg. El otro me miró con un rostro que parecía haber sido labrado en una roca del Himalaya. Mi maestro sonreía. Sin duda alguna, Lobsang, no tienes la conciencia tranquila, dijo, y añadió riendo entre dientes. Escucha, estos reverendos hermanos superiores son también lamas telepáticos. Las miradas de los dos superiores estaban fijas en mí. Con una voz de terremoto, uno de ellos me dijo, Lobsang Rampa. Como consecuencia de las investigaciones ordenadas por el profundo, se ha probado inequívocamente que eres la actual reencarnación de... Mi cabeza se estaba convirtiendo en un torbellino de ideas. Me resultaba difícil seguir sus palabras y casi no comprendí sus conclusiones. Y se te confiere el trato, rango y título de superior que te será oficialmente concedido en el curso de una ceremonia cuya fecha y lugar de celebración serán fijados a su debido tiempo. Los lamas hicieron una solemne reverencia ante el lama Mingyar Dondup, inclinándose después ante mí. También solemnemente. Salieron y el ruido de sus pisadas se fue apagando conforme se alejaban. Yo miraba fascinado hacia el corredor por donde ellos se habían ido. Una risa cordial y un golpe cariñoso en mi espalda me hicieron regresar al presente. Bien, ahora ya sabes lo que hay. Las pruebas a que te sometimos confirmaron lo que todos sabíamos desde hace ya mucho tiempo. Por ello es preciso que nosotros dos lo celebremos muy especialmente. Por mi parte, debo comunicarte algo realmente interesante para ti. Pasamos a otra habitación donde nos habían servido una auténtica comida india. No necesito insistir, me senté inmediatamente. Poco después, cuando me resultaba ya imposible seguir comiendo, cuando hasta el espectáculo de los alimentos que habían quedado me producía cierto malestar, mi maestro y yo regresamos a su habitación. El profundo me ha dado su autorización para que te hable de la caverna de los antepasados, o mejor dicho, me ha sugerido que lo haga. Me miró con los ojos entornados y añadió susurrando, dentro de unos días saldrá una expedición para allí. La excitación me dominaba, sentía la impresión incomprensible de que tal vez iba a volver a mi hogar, a un lugar que había conocido antes. Mi maestro me observaba fijamente. La intensidad de su mirada me obligó a levantar la cabeza. Lo mismo que tú, Lobsang, me dijo, yo fui sometido a una preparación especial. También me ofrecieron las mismas oportunidades excepcionales. Mi propio maestro fue un hombre que abandonó esta vida ya hace mucho tiempo y cuyas cenizas se conservan todavía en la cámara de las imágenes de oro. Con él recorrí el mundo entero. Tú tendrás que viajar solo, Lobsang. Ahora, escúchame, voy a hablarte del descubrimiento de la caverna de los antepasados. Me humedecí los labios, durante mucho tiempo había deseado que me hablara de ello. En una lamacería, lo mismo que en todas las comunidades, los rumores se difunden muy a menudo con cierto carácter confidencial. Algunos rumores eran, sin duda alguna, solamente rumores que carecían de fundamento.
pero desde el primer momento me pareció que los rumores relativos a la caverna de los antepasados constituían algo muy distinto y los creí ciertos. Yo era un lama muy joven, Lobsang, dijo mi maestro, iniciando su relato. Junto con mi maestro y otros 3 lamas jóvenes estábamos realizando una exploración en unas montañas lejanas. Pocas semanas antes habíamos escuchado un terrible estruendo al que siguió un enorme alud de rocas. Salimos dispuestos a investigar la razón de aquel acontecimiento. Durante varios días exploramos la base de un enorme cúmulo rocoso. Al amanecer del 5.º día, mi maestro despertó, aunque, según todos los indicios, no había despertado del todo. Parecía estar absorto. Le hablábamos, pero no nos respondía. Yo me sentía lleno de preocupación ante la sospecha de que pudiera estar enfermo. Pensaba en la forma adecuada para descender con él varias millas de montaña con el objeto de intentar salvarle. Lentamente, como si se hallara bajo el influjo de algún poder extraño, se tambaleó y cayó al suelo y finalmente se puso en pie de nuevo. Después, vacilante, empezó a saltar sobre las rocas y a caminar como en trance. Le seguimos temblando de miedo. Escalamos una gran roca, sintiendo sobre nosotros una lluvia de polvo y de piedras pequeñas. Llegamos al fin a la cima y observamos el terreno. Experimenté un sentimiento de profundo desencanto. Ante nosotros había un pequeño valle lleno de rocas. Sin duda alguna era allí donde se produjo el derrumbamiento cuyo estruendo habíamos oído. Al parecer fue provocado por algún temblor de tierra o por algún fallo del terreno que se había acentuado poco a poco. Las grandes grietas y las piedras partidas hacía poco tiempo reflejaban la luz del sol. El musgo y los líquenes, privados de todo apoyo, colgaban llenos de tristeza. Me di la vuelta, disgustado. Allí no había nada que llamara mi atención a no ser un enorme montón de rocas. Me disponía a descender cuando escuché que alguien susurraba mi nombre. ¡Mindyar! Me detuve. Uno de mis compañeros me señalaba algo. Mi maestro, sometido todavía a extrañas influencias, descendía por la ladera de la montaña. Escuchando el relato de mi maestro, el ama Mindyar, Don Duke estaba completamente absorto. Él se interrumpió durante unos instantes y bebió unos sorbos de agua. Le observábamos desesperados. Prosiguió después mi maestro. Lentamente seguía descendiendo y acercándose al valle. No sin cierta desconfianza le seguimos temiendo despeñarnos. Una vez abajo, mi maestro, sin vacilaciones, pero con el mayor cuidado, caminó entre las rocas inmensas y alcanzó el otro extremo del valle. Con gran desesperación por nuestra parte, empezó a trepar por otra ladera, apoyando sus pies y sus manos en los huecos y las salientes que nosotros a cierta distancia de él no podíamos ver. Le seguíamos contra nuestro deseo. No teníamos otra alternativa. No podíamos regresar y decir a todos que el jefe de nuestra expedición había trepado a un lugar muy peligroso y que no nos habíamos atrevido a seguirle. Yo fui el primero en imitarle, procurando elegir el camino más sencillo. El terreno era absolutamente rocoso. El aire estaba enrarecido. Muy pronto mi aliento empezó a atravesar mi garganta con dificultad y mis pulmones se llenaron, como de un dolor seco y agudo. En una pequeña grieta situada a unos 500 pies de altura, me tendí para tomar aliento. Cuando dispuesto a seguir ascendiendo miré hacia arriba, pude ver el manto amarillo de mi maestro que desaparecía en lo alto. De mala gana me enfrenté de nuevo con la montaña y seguí subiendo sobre aquel precipicio. Mis compañeros, tan disgustados como yo, también trepaban detrás de nosotros. Habíamos ya dejado el valle. Habíamos ya dejado abajo la protección de las otras montañas que circundaban el valle, y el viento que soplaba con gran fuerza arremolinaba nuestros mantos en torno a nuestros cuerpos. El ascenso era cada vez más difícil y una lluvia de piedras pequeñas caía sobre nosotros. Mi maestro interrumpió de nuevo su relato para beber otro sorbo de agua y para comprobar si yo estaba interesado en sus palabras. En verdad, yo sentía un auténtico interés por todo aquello.
Por fin prosiguió mi maestro, el Lama Mingyar Dondup. Mis manos descubrieron un gran escalón de roca sobre mí. Me así a él con fuerza y advertí a mis compañeros que allí había un lugar donde podíamos descansar. Era una plataforma oblicua que se hundía en la montaña, por lo que era imposible verla desde la ladera del otro extremo del valle. Parecía tener unos 10 pies de ancho. No me quise entretener observando el lugar más cuidadosamente. Me arrodillé y ayudé a los demás a subir hasta allí. Pronto nos reunimos todos. El viento nos azotaba y nosotros jadeábamos como consecuencia del esfuerzo. Era evidente que la caída de las rocas había dejado al descubierto aquel saliente. Lo observé todo atentamente y me di cuenta de que había una grieta en la montaña. Lo que era realmente podía ser también una mancha en una sombra o un poco de líquen oscuro. Desde donde estábamos no podíamos distinguirlo con exactitud. Como movidos por el mismo resorte nos adelantamos todos a una... Era una grieta de unos 2 pies y 6 pulgadas de ancho y casi 5 pies de alto. De mi maestro no quedaba el menor rastro. Podía haber visualizado perfectamente la escena, pero era el momento oportuno para introspecciones. Pero no era el momento oportuno para introspecciones. No quería perderme una sola palabra. El Lama Mingyar Dondup prosiguió su relato. Miré hacia arriba para ver si mi maestro había seguido subiendo, pero todo indicaba que no había sido así. Lleno de miedo, miré hacia el interior de la grieta. Estaba tan oscuro como una tumba. Avancé pulgada a pulgada con grandes dificultades y fui entrando poco a poco. Recorrí unos 15 metros ya dentro de la cueva y doblé varias esquinas avanzando en la oscuridad. Pero de pronto, si el miedo no hubiera mantenido o no me hubiera mantenido paralizado, habría lanzado un grito de sorpresa. Allí había luz, una luz suave y plateada, más brillante que la de la luna. Yo nunca había visto una luz como aquella. Había llegado a una caverna más grande que las anteriores. Era imposible comprobar la altura del techo que se perdía en la oscuridad. Uno de mis compañeros me apartó para poder verlo todo mejor y después fue apartado por un tercero. Los 4 permanecimos silenciosos y atemorizados, contemplando aquel fantástico espectáculo que se nos ofrecía. Un espectáculo que a cualquiera de nosotros que hubiera llegado allí solo le hubiera obligado a pensar que había perdido la razón. La caverna parecía un salón inmenso que se iba estrechando a lo lejos, dando la sensación de que toda la montaña estaba hueca. La luz que lo iluminaba todo procedía de numerosas esferas que parecían estar suspendidas en la oscuridad del techo invisible. El lugar estaba lleno de aparatos extraños y de máquinas que nunca pudimos haber imaginado. Muchos de estos aparatos y mecanismos estaban también suspendidos del techo. Con gran asombro me di cuenta de que algunos de ellos estaban recubiertos con un cristal extraordinariamente transparente. Mis ojos debían estar desorbitados de sorpresa porque el Lama Mingyar Dondup sonrió divertido antes de proseguir su apasionante historia. Antes, aquella insólita visión, nos habíamos olvidado por completo de nuestro maestro, que apareció de pronto haciéndonos dar un salto de miedo. Sonrió burlón al ver nuestros ojos de sorpresa y nuestros rostros atemorizados. Nos dimos cuenta entonces de que ya no estaba dominado por ninguna fuerza poderosa y extraña. Juntos lo recorrimos todo y observamos aquellos extraños aparatos. Carecían de significado para nosotros. Constituían tan solo un conjunto de metal al que se le había dado las formas más exóticas. Mi maestro se dirigió a una puerta negra construida al parecer en los muros de roca de la caverna. Cuando iba a tocarla inesperadamente, se abrió. Todos empezamos a creer que aquel lugar estaba hechizado y que éramos la víctima propiciatoria de alguna fuerza alucinógena. Asustado, mi maestro retrocedió de un salto y la puerta se cerró de un golpe. Uno de mis compañeros, dando muestra de una increíble valentía, alargó su mano y la puerta se abrió de nuevo. Una fuerza irresistible parecía impulsarnos a continuar adelante.
Intentando inútilmente detener nuestros propios pasos, atravesamos el umbral. El interior estaba tan oscuro como la celda de un eremita. Dominados por un impulso increíble, avanzamos algunos pies y nos sentamos en el suelo. Durante unos instantes permanecimos allí temblando de miedo. Poco a poco, al comprobar que no sucedía nada normal, nos fuimos tranquilizando. Después escuchamos una serie de extraños clics, como si golpearan o se rasparan dos objetos de metal. Escuchando el relato del lama Mingyal Dondup, yo temblaba sin poder evitarlo. Estaba seguro de que si hubiera estado allí me habría muerto de miedo. Mi maestro prosiguió. Con una lentitud casi imperceptible, vimos cómo una niebla luminosa se iba extendiendo ante nosotros, desvaneciendo la oscuridad. Al principio parecía solo un pequeño germen de luz azulada. Lo mismo que si un espíritu se estuviera materializando de pronto. La niebla luminosa se fue extendiendo e incrementó su brillo, y entonces pudimos ver máquinas inverosímiles llenando por completo aquel salón inmenso, a excepción del centro del mismo, donde nosotros nos habíamos sentado. La luz daba vueltas, se agitaba, aumentaba y disminuía de intensidad, hasta que por fin asumió una forma esférica. Yo tenía la extraña, la inexplicable sensación de hallarme en presencia de alguna máquina antigua que chirriaba al ponerse en marcha después de muchos milenios de inmovilidad. Nosotros 5 estábamos pasmados. A mi cerebro pareció llegar una llamada, como si fuese lanzada por algún monje telepático que de repente se hubiera vuelto loco. Pero después aquella primera impresión se desvaneció y la llamada adquirió la nitidez del lenguaje. Mi maestro carraspeó para aclararse la garganta. Iba a beber agua de nuevo, pero cambió de parecer. Vamos a tomarnos un té, Lobsang, dijo. Agitó la campanilla de plata. El monje sirviente, adivinando nuestro deseo, llegó con el té y con dulces. En el interior de la esfera luminosa vimos unas formas que se agitaban, dijo el lama Mingyal Dondup. Al principio eran confusas, pero poco a poco fueron adquiriendo nitidez y dejaron de ser simples formas, y entonces empezamos a contemplar antiguos acontecimientos. Pero, honorable lama, le pregunté lleno de impaciencia, sin poder contenerme por más tiempo, ¿qué es lo que viste? El lama se sirvió un poco más de té. Pensé que nunca le había visto comer ningún dulce indio. Tomaba mucho té, pero eso sí, pero su alimentación era realmente sobria, moderada. Los gongs llamaron al servicio del templo, pero el lama no se movió. Cuando el eco de los últimos pasos de los monjes se apagó a lo lejos, suspiró profundamente. Ahora ya podemos proseguir, dijo, volviendo a su relato. Eso es lo que vimos y oímos, lo mismo que tú podrás ver y oír dentro de poco. Hace varios miles hubo sobre la Tierra una civilización floreciente. Los hombres tenían máquinas voladoras, capaces de vencer la ley de la gravedad. Habían inventado aparatos que podían proyectar pensamientos en el cerebro de sus semejantes como si se tratara de una película. Conocían la física nuclear y consiguieron provocar una gigantesca explosión que estremeció todo el planeta, hundiendo continentes enteros en el océano, mientras surgían nuevos continentes de las aguas. El mundo quedó destruido. Ese es el origen de la historia del diluvio, que ha llegado a nosotros a través de todas las religiones que existen hoy sobre la tierra. Señor, exclamé impresionado por sus palabras, en nuestro archivo kármico podemos contemplar acontecimientos de esta naturaleza. ¿Por qué tenemos entonces que luchar con tan peligrosas montañas tan solo para presenciar algo que podemos alcanzar más fácilmente sin necesidad de movernos de aquí? Lobsang, me respondió mi maestro gravemente. Es cierto que en el archivo kármico y en lo astral podemos ver todos los acontecimientos de la historia humana, pero lo cierto es que lo vemos, pero no podemos tocarlo. A través de lo astral nos es posible visitar los más increíbles lugares, pero no podemos tocar nada.
Sonrió levemente. Nos es imposible traer un solo manto o una simple flor a nuestro regreso. En el archivo kármico vemos esas cosas, pero nos resulta imposible analizarlas detalladamente. Por ello debemos escalar de nuevo las montañas. Nuestro objetivo es terminar cuidadosamente todos aquellos aparatos. Es extraño, exclamé, que solamente en nuestro país hayan quedado aparatos de este tipo. No, Lobsang, respondió mi maestro. Te equivocas. En cierto lugar de Egipto existe otro depósito similar. Y lo mismo sucede en una región de Sudamérica. Yo los he visto. Sé dónde están. Estas cámaras secretas fueron construidas por nuestros antepasados con el propósito de que las descubrieran generaciones futuras cuando llegara el momento oportuno. Aquel temblor de tierra descubrió casualmente la entrada del depósito del Tíbet y gracias a que pudimos penetrar en él, nos fue posible conocer la existencia de los otros depósitos. Pero la jornada está terminando. Dentro de algunos días, una expedición de 7 hombres, entre los cuales estarás tú, visitará de nuevo la caverna de los antepasados. Los días que siguieron me sentí dominado por la fiebre de la excitación, pero me veía obligado a mantener el secreto. Los demás debían creer que nuestro viaje a las montañas tenía por objeto la recolección de hierbas medicinales. Hasta en un lugar tan recluido como Lhasa había siempre individuos dispuestos a aprovechar cualquier ocasión para enriquecerse. Los representantes de países como China, Rusia e Inglaterra, los mercaderes que llegaban desde la India, e incluso algunos misioneros se mantenían constantemente vigilantes con el propósito de descubrir dónde ocultábamos nuestro oro y nuestras joyas, o para aprovechar cualquier información que les pudiera resultar lucrativa. Por esa razón, nos veíamos obligados a mantener en el mayor secreto el verdadero objetivo de nuestra expedición. Un par de semanas después de mi conversación con el Lama Mingyar Dondup, nos dispusimos a partir. Nos esperaba un largo viaje entre las montañas, a través de senderos rocosos y de oscuros abismos como en la actualidad. Como en la actualidad los comunistas han invadido el Tíbet, la situación de la caverna de los antepasados se ha mantenido en secreto, ya que la posesión de sus misterios y de sus máquinas les permitiría conquistar el mundo entero. Por ello, todo cuanto relato es auténtico, lo único que me veo obligado a silenciar es el lugar por donde pasa realmente el camino que conduce a la caverna. Los mapas y las indicaciones oportunas para determinar su situación exacta fueron depositados en un lugar secreto con el objeto de que cuando llegue el momento fijado, las fuerzas de la libertad puedan dar con ella. Lentamente descendimos por el sendero de la lamacería de Chakpori y recorrimos el Kasya Linga, tras de lo cual llegamos hasta el río, donde nos esperaba el barquero con su lancha rodeada de vejigas de yak hinchadas como globos, destinadas a seguir la travesía. Éramos 7 en total, pero por ello al atravesar el río el Dichu nos demoramos un poco, pero al fin nos reunimos los 7 en la otra orilla. Nos dirigimos hacia el sudoeste, cargados con nuestros paquetes de ropas y alimentos, las cuerdas, algunas herramientas y un manto de repuesto para cada uno. Proseguimos nuestra marcha hasta que el sol se puso y las sombras se agigantaron, impidiéndonos continuar. Después, envueltos en la oscuridad, hicimos una modesta comida de tsampa y nos tendimos a dormir entre las rocas. El sueño me venció enseguida. Muchos lamas tibetanos, siguiendo las prescripciones de su estado, duermen sentados. Yo y otros muchachos dormimos acostados, pero también de acuerdo con las reglas solamente podíamos dormir así si nos tendíamos exclusivamente sobre el costado derecho. Lo último que vi antes de quedarme dormido fue la silueta del Lama Mingyar Dondup, recortándose contra el oscuro cielo nocturno, lo mismo que si se tratara de una estatua. Nos despertamos con las primeras luces del amanecer y tomamos un ligero desayuno. Luego cargamos de nuevo nuestros bártulos y proseguimos la marcha.
Caminamos así durante 2 días. Después de atravesar las colinas, llegamos a las verdaderas montañas. Muy pronto nos vimos obligados a atarnos unos a otros, en fila, enviando delante al hombre más ligero, yo, con el objeto de que sujetara las sogas en las piedras más seguras, facilitando con ello el acceso de los demás. De esa forma fuimos escalando la montaña lenta pero progresivamente, pero por fin cuando nos hallábamos ante una inmensa roca casi desprovista de salientes donde poder apoyar los pies y las manos, mi maestro dijo: debemos trepar esa roca y por el otro lado descender hasta el valle. En el otro extremo del valle encontraremos la ladera donde está situada la entrada de la caverna. Inspeccionamos la base de la roca buscando un lugar adecuado para iniciar el ascenso. Todo parecía indicar que la erosión iba limando o había limado durante muchos años las salientes y las hendiduras. Después de haber perdido casi todo el día en la búsqueda, encontramos un estrecho cañón por el que pudimos trepar, apoyando las manos y los pies en las rocas de un muro y la espalda en el otro muro. Jadeando y respirando aquel aire enrarecido, trepamos hasta la cima y miramos hacia abajo. Ante nosotros teníamos por fin el valle, aunque observamos con gran atención la ladera del otro extremo. No nos fue posible percibir ninguna cueva, ni siquiera ninguna grieta en la suave superficie rocosa. El valle estaba sembrado de piedras y, lo que es peor, estaba atravesado por un veloz torrente. Adoptado todas las precauciones necesarias, descendimos hasta el valle y nos acercamos a las aguas embravecidas hasta llegar a un lugar donde las rocas parecían facilitar el paso si éramos capaces de dar un largo salto. Yo, como era todavía demasiado pequeño, no tenía las piernas suficientemente largas para ello. Por esa razón me vi sometido a la terrible humillación de tener que cruzar el torrente helado arrastrado materialmente por una cuerda que había atado a mi cintura y de la que tiraban los demás. También ayudaron a cruzar de la misma forma a un lama pequeño y regordete, otro desdichado como yo, que no se sintió capaz de saltar sobre las aguas. En un lugar apartado, escurrimos nuestros mantos y nos lo colocamos de nuevo. La espuma que el viento levantaba nos había empapado a los 7. Mirad, nos dijo, alguna roca caída desde arriba ha derribado el saliente que nos sirvió a nosotros para iniciar el ascenso. Nos retiramos a unos pasos para estudiar la forma en que podríamos llevar a cabo la escalada. El primer saliente estaba a unos 12 pies del suelo, pero constituía nuestra única alternativa. El lama más alto y más fuerte se irguió con los brazos extendidos hacia arriba, agarrándose a la roca, tras de lo cual el lama más ligero subió sobre sus hombros y se agarró también a la roca. Finalmente, entre todos me ayudaron a subir sobre este y yo, con una cuerda atada a mi cintura, pude alcanzar el saliente con facilidad. Debajo de mí, los monjes me daban instrucciones a gritos y yo, con lentitud, casi muerto de miedo, iba ascendiendo. Por fin conseguí atar el extremo de la cuerda en uno de los salientes. Me hice a un lado y, uno tras otro, los lamas treparon, pasaron junto a mí y siguieron ascendiendo. Por fin el último de ellos rodeó su cintura con la soga y siguió a los demás. Enseguida vi el extremo de la cuerda balanceándose ante mis ojos y escuché cómo me ordenaban, gritando que me atara por la cintura. Mi estatura era insuficiente para poder trepar sin ayuda. Me sentí levantado en el vacío y entre todos. Me subieron hasta el lugar donde ellos estaban. Llenos de amabilidad y consideración hacia mi insignificante persona, me habían esperado con el objeto de que pudiéramos entrar juntos en la caverna de los antepasados. Confieso que me sentí conmovido ante su deferencia. «Ya hemos subido a la mascota», murmuró uno de ellos. Podemos seguir adelante». «Es cierto», le respondí, «pero el más pequeño tuvo que iniciar el ascenso, o de lo contrario vosotros no habríais podido llegar hasta aquí». Acogieron mi respuesta con una carcajada. Después todos se volvieron a contemplar la oculta entrada. Yo miraba asombrado. Al principio me resultaba imposible distinguir nada.
Al principio me resultaba imposible distinguir nada, veía solamente una sombra oscura que, más que una grieta, parecía un cauce seco o una mancha producida por pequeños líquenes. Después me di cuenta de que realmente las rocas estaban partidas. Uno de los lamas me empujó hacia adentro. «Pasa tú primero», dijo de buen humor. «Así podrás ahuyentar a los malos espíritus y protegernos a todos». Así fue como yo, el más joven y el menos importante del grupo, entré antes que los otros en la caverna de los antepasados. Me arrastré a lo largo del estrecho túnel de piedra. Detrás de mí podía escuchar la respiración jadeante de los demás que me seguían. Súbitamente apareció la luz ante mis ojos y yo sentí que el terror me paralizaba. Inmóvil, junto al muro rocoso, contemplé aquel fantástico espectáculo. La caverna me pareció de grandes dimensiones, el doble que la gran catedral de Lhasa, pero a diferencia de la catedral, envuelta perpetuamente en una oscuridad que las lámparas de grasa trataban en vano de disipar, allí la claridad era muy superior a la de una noche de luna llena y sin nubes. Muy superior. De eso no cabía la menor duda. Contemplé las esferas que producían aquella luz y los lamas detrás de mí también las contemplaban asombrados. Los archivos antiguos, dijo mi maestro, indican que la iluminación fue mucho más intensa cuando fue instalada. Las lámparas se van agotando a medida que pasan los milenios. Durante mucho rato nos mantuvimos inmóviles, silenciosos, como si temiéramos despertar a los que dormían allí desde hacía tanto tiempo. Después, como impulsados por una misma fuerza, avanzamos sobre el sólido piso de roca en dirección a la primera máquina que sería ante nosotros. Nos agrupamos en torno a ella, temiendo tocarla, aunque llenos de curiosidad por descubrir para qué servía. Parecía estar empañada como consecuencia de un largo periodo de inacción, pero daba la impresión de que estaba dispuesta para entrar inmediatamente en funcionamiento, suponiendo que alguien tuviera o hubiera sabido cómo se ponía en marcha. También nos llamaron la atención otros aparatos, pero con el mismo resultado. Aquellas máquinas resultaban demasiado avanzadas para nosotros. Me dirigí hacia una pequeña plataforma cuadrada de unos 3 pies de lado, pegada a un muro y rodeada por una barandilla. Un largo tubo de metal se extendía desde allí hasta el aparato más cercano. Me acerqué preguntándome qué objeto tendría aquella plataforma y por qué, y por poco me muero del susto porque ésta vibró y se elevó de pronto en el aire. Y en mi desesperación me agarré a ella con fuerza, elevándome también. Debajo de mí los 6 lamas me contemplaban consternados. El tubo se había erguido y parecía empujar la plataforma hacia una de las esferas luminosas. Asustado, miré a mi alrededor. Estaba ya a unos 30 pies del suelo y seguía ascendiendo. Temía que aquel manantial de luz me incendiara de pronto, lo mismo que una mariposa que se acerca a una llama. Se escuchó un clic y la plataforma quedó inmóvil en el aire. Alargué mi mano lleno de temor, y me di cuenta de que la esfera luminosa estaba fría como el hielo. Ya me sentía más tranquilo, observaba cuánto me rodeaba. De pronto me saltó en un pensamiento terrible. ¿Cómo iba a bajarme de allí? Me agité en todas direcciones intentando encontrar una salida, pero todo fue inútil. Intenté alcanzar el tubo con el propósito de descender por él, pero estaba demasiado lejos. Cuando yo empezaba a desesperar, la plataforma vibró nuevamente y empezó a descender. Apenas tocó el suelo y salté y escapé. No podía correr el riesgo de que empezara a subir nuevamente. Una gran estatua agazapada estaba apoyada contra el muro. Mirándola sentí que un escalofrío me recorría la médula. Tenía el cuerpo de gato y la cabeza y los hombros de mujer. Sus ojos parecían estar vivos. La expresión de su rostro torcido en una mueca entre burlona e inquisitiva me aterró. Uno de los lamas se había arrodillado en el suelo y examinaba atentamente unos signos extraños.
Mirad, dijo, este ideograma muestra a los hombres y a los gatos conversando. Sin duda alguna representa un espíritu que abandona el cuerpo y vaga errante por el inframundo. Ardía en su propio celo científico inclinándose sobre las figuras del suelo, a las que llamaba jeroglíficos, con esperanza de que los demás compartieran su entusiasmo. Era un hombre muy culto que había aprendido sin la menor dificultad los idiomas antiguos, pero los otros seguían afanándose en torno a aquellos extraños aparatos intentando descubrir para qué servían. De pronto un grito nos hizo volver al rostro aterrados. El lama alto y delgado se hallaba en un extremo del muro y había acercado su cara a una oscura caja de metal, que la ocultó casi por completo. Dos hombres se precipitaron hacia él con el deseo de librarlo de aquella trampa, pero cuando consiguieron arrancarlo de ahí, soltó un juramento y volvió otra vez a colocarse en el mismo sitio. ¡Qué lugar tan extraño!, pensé. Hasta el más tranquilo y culto de los lamas pierde aquí la razón. Cuando el lama alto y delgado se apartó, le imitó un segundo lama. Me pareció entender que en aquella pantalla veían máquinas en movimiento. Al final mi maestro, compadeciéndose de mí, me alzó y me ayudó a aproximarme a aquella caja, sin duda alguna destinada a ser contemplada. Siguiendo sus instrucciones, moví los controles y en su interior pude ver hombres y máquinas idénticas a las que había allí depositadas. Estaban funcionando. Observé que la plataforma que me había subido hasta la esfera luminosa podía ser controlada y movida a su voluntad. A voluntad. Posteriormente he comprendido que la mayor parte de aquellos aparatos eran similares a los que hoy se exhiben en todos los museos científicos del mundo. Nos acercamos a la puerta negra de la que el lama Mingyar Dondup me había hablado ya en una ocasión. Ante nuestra proximidad, se abrió chirriando con tanta fuerza en medio de aquel silencio reinante en aquel lugar que todos nos sobresaltamos. En el interior dominaba la oscuridad más absoluta. Era como si estuviéramos rodeados por un enjambre de nubes negras. Nuestros pies seguían un pequeño canal excavado en el suelo, al final del cual nos sentamos. Después oímos una serie de sonidos metálicos y antes de que pudiéramos tener conciencia de lo que nos sucedía, la luz se desvaneció. La luz desvaneció la oscuridad. Estábamos rodeados de máquinas extrañas. También había estatuas y figurillas metálicas sin darnos tiempo a contemplar nada. La luz giró sobre sí misma y se convirtió en una esfera, colocándose en el centro de la cámara. Sobre nosotros, una oleada de colores osciló caóticamente y unas bandas luminosas, aparentemente desprovistas de toda significación, constelaron la esfera. Poco a poco fueron surgiendo formas confusas al principio que se encontraron rápidamente, cobrando vida y extendiéndose sobre las tres dimensiones físicas. Y nosotros lo observamos todo, absortos. Era el mundo de la antigüedad más remota. Un mundo muy joven donde ahora hay mareas, había antes montañas. Y las montañas actuales eran playas en aquel tiempo. Su clima era cálido y estaba poblado por extrañas criaturas. Era un mundo dominado por el progreso de la ciencia. Máquinas insólitas volaban a pocas pulgadas de la superficie de la Tierra o a una altura de muchas millas. Los grandes templos alzaban sus cúpulas hacia el firmamento como desafiando a las nubes. Los hombres y los animales podían mantenerse unidos telepáticamente. Pero no todo era dicha, los políticos se enfrentaban unos con otros, el mundo era un campo dividido, en el que cada bando codiciaba los territorios del otro. Los hombres vivían en la sombra de los densos nubarrones del miedo y la sospecha. Los sacerdotes de ambos bandos proclamaban orgullosamente que ellos eran los únicos predilectos de los dioses. Vimos sacerdotes delirantes como ahora, predicando frenéticos la salvación a sus semejantes y a qué precio. Los sacerdotes de cada secta aseguraban que matar al enemigo era un deber sagrado. Sin embargo, con el mismo apasionamiento afirmaban también que todos los hombres eran hermanos. Y la ausencia absoluta de la lógica de sus teorías ni siquiera cruzaba por sus mentes.
Presenciamos las grandes batallas de aquel mundo y nos dimos cuenta de que casi la totalidad de las víctimas pertenecían a la población civil. Las Fuerzas Armadas, protegidas gracias a sus dispositivos de defensa, solían estar fuera de todo peligro. Los ancianos, las mujeres, los niños y todos los que no podían luchar eran quienes en realidad sufrían los efectos de la lucha. Vimos a los científicos en sus laboratorios, buscando afanosamente armas más destructoras todavía, bacterias más terribles que pudieran ser lanzadas contra el enemigo. Después vimos a un grupo de hombres pensativos y preocupados que proyectaban la creación de lo que ellos llamaban una cápsula del tiempo. Lo que nosotros habíamos llamado caverna de los antepasados, con el objeto de transmitir a las generaciones futuras unos modelos de sus aparatos y un archivo completo de películas relativas a su cultura, con todas sus virtudes y todos sus errores. Las excavadoras gigantescas abrieron la roca viva. Un verdadero ejército de hombres instalaron allí sus máquinas, de todos tipos. Máquinas de todos los tipos. Vimos cómo colocaban en su lugar las esferas de luz fría, emanada por sustancias radiactivas inertes que tardarían en extinguirse millones de años. Eran inertes porque no dañaban a los seres humanos y activas porque su luz seguiría brillando hasta que el tiempo terminara. Nos dimos cuenta de que comprendíamos su idioma y por fin tuvimos la certeza de que la explicación a ese raro fenómeno era muy sencilla. Captábamos sus conversaciones telepáticamente. Había otras cápsulas de tiempo ocultas bajo los desiertos de Egipto, bajo una pirámide de Sudamérica y en un lugar escondido de Siberia. Cada uno de estos lugares estaba marcado con el símbolo de aquel tiempo, la esfinge. El origen de la esfinge no era egipcio. Recibimos la explicación de este animal quimérico. En aquella época remota, los hombres y los animales trabajaban juntos, pero por su fuerza e inteligencia, el gato estaba considerado como el animal más perfecto. El propio hombre es también un animal. Por ello, los seres humanos de la antigüedad idearon aquella figura compuesta por un cuerpo de gato, símbolo de la fuerza y de la resistencia, y un busto de mujer. La cabeza simbolizaba la inteligencia y la razón humana, mientras que los senos significaba que los hombres y los animales podían proporcionarse recíprocamente alimento mental y espiritual. En aquella época, este símbolo era tan corriente como el Buda, la estrella de David o la cruz en nuestra época. Contemplamos los océanos, llenos de ciudades florecientes o flotantes que iban de un país a otro. El cielo era también cruzado por grandes naves que volaban silenciosas, capaces de detenerse en el aire y de partir de nuevo a gran velocidad, casi instantáneamente sobre la tierra. Los vehículos corrían velozmente, algunas pulgadas por encima del suelo, suspendidos en el espacio por un procedimiento que no pudimos comprender. Las ciudades estaban atravesadas en todas direcciones por puentes y líneas interminables de cables. Un gran resplandor llenó el firmamento y uno de los puentes más gigantescos se derrumbó y quedó convertido en un montón de ruinas. Después se produjo otro vivísimo relámpago y la mayor parte de la ciudad desapareció en una llamarada de gas incandescente. Sobre las ruinas flotaba una nube diabólica rojiza que tenía la forma de un hongo gigantesco. Cuando se desvaneció aquella imagen, volvimos a ver a los hombres que habían planeado las cápsulas del tiempo. Estaban convencidos de que ya había llegado el momento de sellarlas. Contemplamos las ceremonias y cómo colocaban los informes filmados en la máquina desde la cual ahora lo estábamos presenciando todo. Escuchamos el discurso de despedida que nos revelaba a nosotros los hombres del futuro. Si alguna vez volvía a ver hombres sobre la tierra. Que la humanidad estaba a punto de destruirse a sí misma o que era muy posible que así fuera, advirtiéndonos que en aquellas cavernas quedaba constancia de que sus invenciones y locuras para que pudiera servir de experiencia y de enseñanza a los seres de una raza futura, que tuviera la inteligencia de descubrirlas y comprenderlas. Después la voz telepática enmudeció y la pantalla se quedó sin luz. En silencio, estupefactos ante lo que acabábamos de presenciar, nos sentamos en el suelo de nuevo.
y al momento la cámara volvió a iluminarse y nos dimos cuenta de que esta vez la luz procedía de los muros. Nos levantamos y nos dispusimos a inspeccionarlo todo. Había también numerosos aparatos y máquinas, maquetas de ciudades y de puentes construidos todos aquellos con un material cuya naturaleza desconocíamos. Algunos de los objetos estaban recubiertos por una capa de materia absolutamente transparente que nos intrigó. No era cristal, ignorábamos lo que era. Nos dimos cuenta de que estaba destinado a evitar que pudiéramos tocar los modelos protegidos en su interior. De repente dimos un salto de terror. Un ojo rojo y malvado nos miraba parpadeando. Me disponía a huir cuando el ama Mingyar Dondup se acercó a aquella nueva máquina. Se inclinó sobre ella, tocó los controles y el ojo rojo se desvaneció y fue sustituido por otra pequeña pantalla que nos mostraba otra habitación contigua al gran salón. Nuestros cerebros captaron un nuevo mensaje. Antes de marcharse, pasen a esta habitación. Allí encontrarán material para sellar de nuevo el lugar por donde hayan entrado. Si no han alcanzado el estado de evolución necesario para hacerse cargo de nuestras invenciones, vuelvan a sellar la entrada y déjenlo todo intacto para los que puedan venir más adelante. En silencio pasamos a la tercera habitación, cuya puerta se abrió automáticamente. Al acercarnos allí encontramos varias vasijas herméticamente cerradas y una máquina de cine telepático que explicaba la forma de abrirlas y de sellar nuevamente la entrada. Maravilloso, maravilloso, dijo un lama. No hay en todo esto nada maravilloso, dije yo insolentemente. Hubiéramos podido ver todas estas cosas en el archivo kármico. ¿Por qué no lo hacemos? De esa forma podremos ver lo que sucedió después de que sellaron este lugar. Los demás miraron inquisitivos. El jefe de la expedición, el ama Mingyar Dondup, él asintió levemente. Nuestro Lobsang da algunas veces muestras de inteligencia, dijo. Concentrémonos y veamos lo que sucedió, porque yo siento tanta curiosidad como vosotros. Nos sentamos en estrecho círculo, uniendo nuestros dedos de la forma prescrita. Mi maestro inició el ritmo de respiración necesario y todos le imitamos. Pero poco a poco nos despojamos de nuestras identidades terrenas y nos deslizamos al unísono en el océano del tiempo. Los que tienen el poder de introducirse en lo astral pueden ver todo lo que ha sucedido en el pasado, regresando después a su estado normal, enriquecidos con nuevos conocimientos. Todos los acontecimientos históricos, por remotos que sean, pueden ser contemplados como si estuvieran produciéndose entonces. Recordé la primera vez que había utilizado el archivo kármico. Mi maestro me había hablado de ello y yo le había dicho. De acuerdo, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible ponerse en contacto con las cosas que han pasado ya, que ya han terminado, que ya se han ido para siempre? Lobsang, me respondió. Admitirás que tienes una memoria. Puedes recordar perfectamente lo que sucedió ayer y las cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Si te esfuerzas y desarrollas esa cualidad, puedes recordar todo cuanto te ha sucedido en la vida. Y con un entrenamiento adecuado te será posible incluso recordar tu propio nacimiento. También puedes conseguir lo que se llama una evocación total. Y ello haría que tu memoria se remontara a momentos muy anteriores a tu nacimiento. El archivo kármico no es otra cosa que la memoria del mundo. Todo lo que ha sucedido sobre la Tierra puede ser recordado. De la misma manera que a ti te es posible recordar los acontecimientos de tu pasado. No hay ninguna magia en todo esto. De la magia y del hipnotismo tan estrechamente relacionado con ella ya hablaremos otro día. Por ello, gracias a nuestro especial entrenamiento, nos resultaba realmente fácil situarnos en el momento del tiempo en que la máquina había interrumpido sus mensajes. Vimos nuevamente la gran muchedumbre de hombres y mujeres, sin duda alguna muy conocidos en aquella época. Estaban saliendo de la caverna. Las grandes máquinas, con sus brazos gigantescos, colocaron ante la entrada un enorme bloque de roca. Las grietas y los orificios exteriores fueron cuidadosamente sellados y todos aquellos seres se marcharon. Las máquinas se alejaron también y durante algún tiempo, tal vez algunos meses, todo se mantuvo tranquilo. Después vimos a un sumo sacerdote erguido sobre los escalones de una inmensa pirámide.
exhortando a los fieles. Exhortando a los fieles a la guerra. Las imágenes registradas en la película del tiempo siguieron desfilando ante nosotros y por fin vimos el campo de batalla. Los jefes vociferaban furiosos, el tiempo seguía su carrera, el firmamento azul quedó cruzado por numerosas estelas blancas y rectilíneas. Después los cielos se enrojecieron, todo el planeta tembló y se estremeció. Contemplando todo aquello sentimos que el vértigo se apoderaba de nosotros, la oscuridad de la noche cayó sobre el mundo, las negras nubes se incendiaron y giraron envueltas en llamas en torno a la tierra. Súbitamente las ciudades ardían y desaparecían por completo. Las mareas o los mares encrespados invadieron los continentes, barriéndolo todo, y una ola gigantesca más alta que el mayor edificio de aquella civilización avanzó rugiendo estruendosamente y arrastró consigo los últimos vestigios de una cultura muerta. Tembló la tierra en su agonía y se llenó de abismos enormes que lo engulleron todo y se cerraron luego como las fauces de un gigante. Las montañas se quebraron como juncos en una tormenta y se hundieron después en la cima de los océanos. Emergieron las nuevas tierras del fondo de los mares y se convirtieron en montañas. La superficie del planeta se estaba transformando a través de las continuas conmociones. Algunos supervivientes aislados subieron gritando, entre millones de cadáveres, a las montañas recién aparecidas. Otros se salvaron milagrosamente en sus barcos y se escondieron en los nuevos continentes y hasta el planeta quedó inmóvil. Interrumpió su movimiento de rotación y después empezó a rodar en dirección contraria. En un instante las selvas quedaron reducidas a cenizas, la superficie de la tierra quedó desolada, aniquilada, convertida en una gran ruina. En lo más hondo de las cuevas y en los túneles de lava de los volcanes extinguidos, un escaso puñado de seres humanos enloquecidos ante el espectáculo de aquella catástrofe temblaba y oraba de terror. Desde el negro firmamento cayó una sustancia blanca, dulce, sustentadora de la vida. En el curso de los siglos, la tierra siguió cambiando. Donde antes hubo mar, ahora había tierra, y las tierras antiguas dormían en el fondo de los mares. Un valle interior se abrió al empuje del océano y fue invadido por las aguas, formando el mar Mediterráneo. Otro mar cercano se hundió también en aquel valle, y sus arenas quedaron secas, convirtiéndose en el desierto del Sahara. Las tribus salvajes recorrían errantes el mundo y a la luz de sus hogueras se transmitieron de padres a hijos las antiguas leyendas del diluvio, de Lemuria, de la Atlántida y de aquel día terrible en que el sol se quedó inmóvil en el cielo. La caverna de los antepasados quedó enterrada en un mundo sumergido, en un mundo medio sumergido, libre de los intrusos. Libre de intrusos, se conservó intacta, oculta bajo la superficie de la tierra. Con el paso del tiempo, los torrentes poderosos arrastraron el lodo hasta el mar y dejaron limpias las rocas que brillaron al sol nuevamente. Por fin heladas de repente por una lluvia fría en el momento en que el sol se había sometido a una elevada temperatura, las rocas se agrietaron y dejaron libre la entrada de la caverna, permitiéndonos el paso. Sacudimos nuestros músculos entumecidos y nos pusimos en pie con gran dificultad. La experiencia había sido demoledora. Era preciso comer y descansar. Luego volveríamos a inspeccionarlo todo para ver si nos era posible aprender algo nuevo. Después, cuando consideramos que nuestra misión había sido cumplida, sellaríamos nuevamente la entrada. La caverna descansaría en paz otra vez hasta que pudiera tener acceso a ella los hombres de buena voluntad y de inteligencia superior. Me acerqué hasta la entrada de la caverna y contemplé, allá abajo, el paisaje desolado y rocoso. Y me pregunté, ¿qué pensaría uno de aquellos hombres de la antigüedad si pudiera levantarse de su tumba y estar allí a mi lado? Al regresar al interior me sentí sorprendido por un curioso contraste. Un lama intentaba con un pedernal y una mecha hacer arder un poco de estiércol seco de yak que llevábamos con nosotros para ese fin. Nos rodeaban las máquinas y los aparatos de una época remota, de una cultura desaparecida. Nosotros, hombres modernos, calentábamos nuestra agua sobre una hoguera de estiércol, rodeados de maravillosos instrumentos que escapaban a nuestra comprensión. Suspirando abandoné mis pensamientos y me concentré exclusivamente en la tarea de mezclar té con zampa.